¿Qué me dirías si te dijera que un terremoto causó un desastre nuclear equivalente al de Chernóbil? Te presento los 10 terremotos más poderosos de la historia. El 26 de enero de 1700 fue un día bastante aterrador para Norteamérica. Desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California en los Estados Unidos, un megaterremoto desató toda su furia. Producido por la falla marítima de Cascadia, el terremoto de Cascadia azotó fuertemente la zona costera del Pacífico en Norteamérica. No obstante, dada la antigüedad del evento, no se tienen muchos detalles acerca de los daños ocasionados. Solo se sabe que el terremoto fue tan poderoso que provocó un tsunami que literalmente atravesó todo el Pacífico hasta llegar a las costas de Japón. Se estima que este terremoto tuvo una magnitud de entre 8.7 a 9.2. Este terremoto tristemente es de los más recientes de la lista. Ocurrido en Chile, el megaterremoto de 2010 azotó con ferocidad varias ciudades chilenas. El epicentro fue en la costa del Pacífico, cerca de las localidades de Curanipe y Cobquecura. En estas zonas el sismo llegó a durar hasta 4 minutos. Los daños generales fueron colosales, cerca de 500.000 viviendas destrozadas, 2 millones de damnificados, y como suele ocurrir en muchos casos, el terremoto fue solo la entrada, ya que momentos después un poderoso tsunami con olas de hasta 10 metros embistieron las indefensas costas chilenas. Eso sin mencionar las réplicas que le siguieron al terremoto principal. El número de fallecidos se estima en 525, además de 23 desaparecidos. Este megaterremoto tuvo una monstruosa magnitud de 8.8. El 31 de enero de 1906, las costas de Colombia y Ecuador fueron violentamente sacudidas por un megaterremoto. Este tuvo su epicentro cerca de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, y a pesar de lo poderoso que fue, afortunadamente la zona no estaba tan densamente poblada en ese momento, por lo que los daños fueron menores. El verdadero desastre fue el tsunami que vino después, y es que olas de hasta 5 metros azotaron violentamente las costas de Colombia y Ecuador. Es más, el tsunami fue tan fuerte que las olas incluso alcanzaron las costas de México, Japón, Costa Rica y Hawái. El número de muertes se estima entre los 1.000 a 1.500 fallecidos, y la magnitud total del terremoto fue de 8.8. Esta vez nos situamos en la isla de Sumatra, en Indonesia, y es que el 25 de noviembre de 1833, un brutal terremoto golpeó esta zona. Dada la antigüedad del evento, se tiene muy poca información del mismo. Solo se sabe que el terremoto duró 5 minutos en la provincia de Bengkulu, y como ya te estarás imaginando, los mayores daños habrían sido causados por el posterior tsunami, el cual inundó y devastó la costa suroeste de Sumatra, e incluso se estima que el tsunami llevaba tanta energía que atravesó todo el océano Índico hasta llegar a las islas de Seychelles frente al continente africano. Como mencioné al principio, no se tienen registros exactos del número de vidas que se perdieron, pero se cree que fueron muchísimas. En cuanto al terremoto, se estima que tuvo una magnitud de 8.8 a 9.2. Viajamos al 13 de agosto de 1868. Cerca de la ciudad portuaria de Arica, se desató uno de los terremotos más terribles de la historia. El sismo afectó bastantes ciudades portuarias de Perú, entre las que destacaban Arica e Iquique. De igual forma, ciertas zonas costeras de Chile también se vieron afectadas. Se cree que el terremoto tuvo una duración de entre 5 a 10 minutos, y como cabría esperar, los daños materiales fueron colosales. Sin embargo, tristemente, esto solo era el principio, ya que minutos después, un poderoso tsunami azotó las costas sudamericanas con olas de hasta 18 metros. No en vano se estima que el 85% de la ciudad de Arica fue totalmente destruida. Debido a la antigüedad del evento, no se tienen datos 100% certeros, pero se estima que fallecieron más de 600 personas. Finalmente, el terremoto tuvo una magnitud de 9. Esta vez nos situamos en la extinta Unión Soviética, y es que el 4 de noviembre de 1952, la nación comunista fue golpeada por un poderoso terremoto, el cual detonó específicamente en la península de Kamchatka. Los daños materiales fueron monumentales, al igual que las pérdidas humanas, pero como ya habrás visto en casos anteriores, el terremoto fue solo la primera mitad.
y es que después se desató un poderoso tsunami, el cual vino a golpear las ya devastadas costas de la península, con olas que se cree podrían haber alcanzado los 18 metros de altura. No obstante, los daños no se quedaron ahí, y es que el tsunami llevaba tanta energía que llegó incluso a zonas tan lejanas como Japón, Alaska, Chile y Nueva Zelanda. Los daños materiales se estiman en $1 millón y fallecieron cerca de 2.600 personas. Finalmente, el terremoto tuvo una magnitud de 9. En este caso, más que un terremoto, fueron una serie de desgracias consecutivas. Nos ubicamos en Japón, y es que el 11 de marzo de 2011 se produjo un megaterremoto que golpeó fuertemente al país asiático. Con edificios tambaleándose y miles de personas buscando refugio, lo peor aún estaba por venir. Y es que tiempo después, un poderoso tsunami con olas de hasta 10 metros impactó con violencia las costas de Japón, aunque se sabe que en algunas zonas se llegaron a registrar olas de hasta 40 metros. Pero si creías que esto era lo peor, déjame decirte que hay más. Debido al terremoto y al tsunami, varios reactores nucleares del país empezaron a fallar, pero de entre todos destacan los de Fukushima 1 y 2, donde la situación fue tan grave que el gobierno tuvo que evacuar a 45.000 personas debido a la radiación nuclear. Este evento recibió la máxima calificación de 7 en la escala INES de accidentes nucleares, misma calificación que posee el desastre de Chernóbil. Los daños materiales fueron inconmensurables y las pérdidas humanas, bueno, casi 20.000 fallecidos y más de 2.500 desaparecidos. El terremoto tuvo una magnitud de 9.1. El Gran Terremoto de Alaska. Así fue como se le bautizó al potente terremoto que azotó a Alaska el 27 de marzo de 1964. El epicentro fue cerca del fiordo College y los daños materiales fueron colosales. Varias ciudades de Alaska se vieron impactadas, aunque los peores daños se los llevó la ciudad de Anchorage, donde 30 bloques de viviendas y varios edificios comerciales fueron prácticamente destruidos. No obstante, la peor parte la trajo el posterior tsunami, el cual, para que te hagas una idea, es tenido como el segundo tsunami más mortífero de la historia. En él se reportaron olas de hasta 67 metros de altura, las cuales embistieron con ferocidad las costas de Alaska, Canadá y Estados Unidos. Debido a la baja densidad poblacional de la zona, el número de fallecidos fue de 139. El verdadero desastre fueron los daños materiales, que se calcularon en $311 millones de la época. Actualmente el tercer terremoto más poderoso de la historia y el más poderoso de Norteamérica. Finalmente tuvo una magnitud de 9.2. Nuevamente visitamos la isla de Sumatra en Indonesia, y es que el 26 de diciembre de 2004, un poderoso cataclismo golpeó a la isla asiática. Verás, en la ciudad de Banda Aceh, cerca de la costa, ocurrió un poderoso terremoto submarino. Y esta vez el terremoto en sí fue solamente el gatillo que activó el verdadero cataclismo, es decir, el terrorífico tsunami de 2004. Aquellos que sean un poco mayores recordarán cómo se vivió ese momento, el cómo los noticieros del mundo transmitían la devastación y miseria que trajo esta catástrofe en varios países. Y sí, oíste bien, varios países. Y es que olas de hasta 30 metros golpearon con ferocidad las costas de la India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Bangladesh, incluso causó destrozos en la zona oriental de África, aunque naturalmente la peor parte se la llevó la propia Indonesia. No en vano se le tiene como el tsunami más mortífero y devastador de la historia. En total, estos eventos se cobraron la vida de más de 220.000 personas. Sabiendo esto, ya no es tan sorprendente saber que la magnitud del terremoto fue de un monstruoso 9.3. El terremoto que se queda con la corona de este top sucedió en América Latina, específicamente en Sudamérica. El 22 de mayo de 1960 fue un día que marcó la historia de Chile, pues nada menos que un megaterremoto rugió desde las entrañas del país. En pocos minutos, el terror y el pánico se apoderó de las ciudades chilenas. Solo imagínate que este terremoto por sí solo
liberó la energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Y aunque esto suena impresionante, apenas era el principio. Pues tiempo después, un titánico tsunami se extendió por todo el Océano Pacífico, azotando las costas de diversos países. Aunque naturalmente, la peor parte se la llevarían las costas chilenas, donde olas de hasta 25 metros sepultaron poblaciones enteras. Este mega evento cambió para siempre a Chile, ya que hubo poblaciones que se hundieron, algunas zonas se elevaron, varios ríos cambiaron su cauce y un volcán hizo erupción. En total fallecieron más de 1.600 personas, 3.000 resultaron heridos y 2 millones quedaron sin hogar. Actualmente tenido como el terremoto más poderoso de la historia, tuvo una titánica magnitud de 9.5.